students. I hope you all are having a great time. Thank you for watching this recording. Today it's our third web conference. It's our third web conference, and today we are going to explain the next learning component. This is the second learning component, a shopping day. Buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por unirse a las personas que se unan a la videoconferencia y a las personas que a través de la grabación están pendientes del curso. Hoy vamos a realizar la explicación del segundo componente formativo, a Shopping Day, un día de compras, de English Does Work Level 3, inglés nivel 3. Muy bien, el día de hoy, 5 de mayo, estamos realizando esta videoconferencia en donde precisamente vamos a continuar con este proceso formativo y vamos a explicar también la segunda actividad del curso que hace referencia a un foro temático. Ok, so let me go to the schedule. Vamos a ir al cronograma de actividades y así como está programado en este cronograma, el día de hoy, 5 de mayo a las 9 de la mañana, estamos dando inicio a esta videoconferencia en donde se va a explicar la temática y también esta segunda actividad que es un foro, es un espacio colaborativo en donde ustedes deben mencionar una receta y realizar un diálogo de compras. Recuerden que la actividad pasada fue un test, un cuestionario que se presenta directamente en la plataforma, está disponible todavía, si ustedes aún no han participado, lo pueden hacer todavía. Muy bien, vamos entonces a continuar con la explicación de la temática. Esta temática la pueden encontrar en la plataforma Sayuna, todo está allí disponible en el componente número 2, a Shopping Day. Simplemente van al inicio del curso y una vez estén allí, por favor, van a la sección Actividades de Aprendizaje Guía y aquí encuentran el componente formativo número 2. Allí ustedes pueden acceder a todo este recurso, todas las temáticas. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Aquí tenemos alimentos y cantidades. Obviamente ustedes van a hablar de una receta, van a hablar de comida, entonces es importante conocer ese vocabulario relacionado con los alimentos y cómo cuantificarlas. Entonces por aquí van a encontrar algunos alimentos y sus cantidades, por ejemplo, a teaspoon, que quiere decir cucharita o cucharadita, como decimos en nuestro país. Ahí lo pueden encontrar también para que por favor revisen este vocabulario. Sin embargo, pues vamos a repasarlo aquí. Tablespoon quiere decir una cucharada. Cup quiere decir taza. Pinch, pizca. Ounces earn grams, onzas y gramos. Kilogram or kilograms en plural, kilogramos. Cloves, dientes, por ejemplo, para el ajo. Garlic, aquí está la traducción también. Liter, un litro. Gallon, un galón. Obviamente esto lo utilizamos para las bebidas. Sack, un saco, como una bolsa, también lo podemos llamar de esa manera, una bolsa. Unit, una unidad. Milliliters, mililitros, que también sirve para los líquidos, las bebidas. Acá tenemos algunos alimentos que utilizamos con esas cantidades. Sugar, grains, salt, flour, garlic, some drinks. Ahí está para que también lo utilicen en su actividad. Muy bien, ¿qué encontramos por acá? Encontramos también más ingredientes, más ejemplos, utilizando ingredientes. 1/4 kilo of flour, un cuarto de kilo de harina, harina es flour. Por acá tenemos otro alimento, butter, mantequilla, eggs, huevos, milk, leche, sugar, azúcar, essence of vanilla, vanilla que es vainilla,
Y por acá tenemos yeast, que es levadura. Tal vez algunos de ustedes van a utilizar una receta en donde también incluyan estos ingredientes. Acá esta receta es de unos cupcakes. Cupcakes recipe. 1/4 kilo of flour. Y ahí está la traducción y la pronunciación de cada una de estas palabras. Ok, let's check this video. Vamos a ver este video que nos menciona un poco del ambiente en el restaurante utilizando vocabulario en inglés. In the restaurant. Good evening. Can I take your order? Good evening. Good evening. We want the grilled steak and a side order of fried potatoes. I also want a salad, please. Okay, steak, fries, and salad. What would you like to drink? Can we see the drinks menu? Of course, here you are. I'll have a glass of red wine, please. Me too. Would you like some coffee or dessert? A cup of coffee would be nice, thank you. Yes, I would like a cup of coffee too, thanks. Good evening. Can I take your order? Good evening. Good evening. We want the grilled steak and a side order of fried potatoes. I also want a salad, please. Okay, steak, fries, and salad. What would you like to drink? Can we see the drinks menu? Of course, here you are. I'll have a glass of red wine, please. Me too. Would you like some coffee or dessert? A cup of coffee would be nice, thank you. Yes, I would like a cup of coffee too, thanks. All right, as you can see in the video, there are some vocabulary about the restaurant place. So you can find a dialogue or a conversation between the waitress and the clients, the customers. And if you can see, there is a greeting. Also, we can see some vocabulary about food, quantities, some questions that you guys may ask when you order something in a restaurant. Como lo veíamos en el video, encontramos bastantes expresiones que utilizamos cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, los saludos, aquí está la parte en inglés y en español. También encontramos algo de vocabulario sobre los alimentos, como grilled steak. También encontramos por acá fried potatoes, papas fritas, salad, ensalada. Obviamente, si vamos a un restaurante, pues estamos teniendo una conversación en donde se va a ver reflejado este vocabulario. Cantidades también encontramos y algunas expresiones para pedir o para ofrecer alimentos. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la conversación entre waiter y los clientes, mesero y los clientes. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes en la actividad que viene a continuación, es decir, que viene ligada a este resultado de aprendizaje, a este componente formativo, ustedes deben crear también un diálogo. Entonces, esto les puede servir como base o como referente para crear su diálogo, en donde no es específicamente en un restaurante, sino en un supermercado, pero pues puede tener ciertas cosas en común. Muy bien, vamos a continuar entonces explorando el componente formativo. Entonces, recuerden aquí este módulo, alimentos y cantidades. Por acá, en el segundo módulo, nos enseñan a cómo utilizar la expresión how much is it, que es la expresión para yo preguntar el precio, el valor monetario de algo. Entonces, cuando vamos a hacer alguna compra, ya sea en un supermercado, en un restaurante o en algún otro lugar, es importante saber preguntar por el precio. ¿Listo? La expresión que utilizamos es el how much. Lo único que va a variar es si utilizamos el is o el are. ¿En qué varía? Es si en singular o si es en plural. Is lo utilizamos cuando es un solo objeto, un solo elemento, un solo sustantivo, es decir, singular. Y are lo utilizamos cuando es plural, son varios elementos. ¿Listo? Entonces la expresión sería how much is
Y podemos poner, no sé, ¿cuánto cuesta esa silla? How much is the chair? Listo, utilizamos is porque es una sola. Y si son varias sillas, diríamos how much are the chairs? Porque son varias, plural. Ok, acá tenemos más ejemplos. How much is the book? ¿Cuánto cuesta el libro? How much are the notebooks? Aquí utilizamos la expresión how much are porque notebooks es plural. ¿Listo? Entonces, esa es la expresión para poder preguntar por el precio. How much is it or how much are they? Por acá tenemos algunos sustantivos, algunos elementos como bracelet y encontramos el ejemplo de cómo preguntar el precio. How much is the bracelet? Bracelet es brazalete. The bracelet is, y aquí utilizamos obviamente cantidades numéricas y ustedes pues lo pueden hacer en su actividad, lo pueden incluir con cualquier moneda. Lo pueden hacer en pesos, en dólares, en lo que ustedes quieran. Lo importante es que esté bien construida la pregunta. Un balón. How much is the ball? The ball is $9. How much are the skates? ¿Cuánto cuestan los patines? The skates are $78. How much is the laptop? The laptop is $455. The dress, un vestido. How much is the dress? The dress is $66. Skirt, falda, shirt, camisa o bueno, esta cosa podemos utilizarlo como camisa, sí. Earrings, aretes, clothes, una blusa, necklace, que es un collar, jeans, wristwatch, un reloj de mano, t-shirt, una camiseta, ring, un anillo y por acá TV. Todos son diferentes sustantivos y ahí están mostrando el ejemplo de cómo preguntar su precio de acuerdo a si es plural o singular. Por ejemplo, earrings utilizamos are porque earrings se toma como plural, aretes, plural. Listo, muy bien. Aquí tenemos más ejemplos en una conversación de cómo preguntar por los precios. ¿Listo? Entonces también lo pueden tomar como referente. Por acá tenemos sustantivos contables e incontables. Es importante tener en cuenta este vocabulario, ya que ustedes van a hablar de sustantivos. Todo lo que nosotros vemos es un sustantivo. Una mesa o una manzana, un espejo, una silla, un televisor, todo eso es un sustantivo. Todo lo que ustedes pueden nombrar son sustantivos. Pero resulta que existen sustantivos contables y también existen sustantivos incontables. Entonces, la idea es que podamos identificar cuáles son contables y cuáles son incontables. Muy bien, los contables, como su nombre lo indica, pues se pueden contar uno por uno y tienen forma tanto en el singular como en el plural. Por ejemplo, las palabras apple, potato, book, shoe, esos son sustantivos contables. One apple, two apples, three apples, one potato, two potatoes, three potatoes, one book, two books, three books. Los podemos contar, 1, 2, 3, ¿verdad? Esos hacen parte de los sustantivos contables. Algunas características de los sustantivos contables es que se pueden utilizar con estos cuantificadores, con el some y con el any. Recuerden que some lo utilizamos para afirmaciones, quiere decir algunos, y any quiere decir nada o ningunos. Con estos sustantivos se pueden emplear. You have some dollars. Tú tienes algunos dólares. Dollars, la palabra dollars es un sustantivo contable. Susie has some books at home. Susie tiene algunos libros. Libros también es una palabra contable en casa. Y aquí tenemos algunas preguntas. Do you want some cookies? ¿Quieres algunas galletas? Do you have any pencils? ¿Tienes algunos lápices? John doesn't have any hats. John no tiene nada o ningún sombrero.
¿Listo? Entonces, estos son ejemplos de oraciones en donde yo puedo utilizar estos dos cuantificadores, el some y el any, que ustedes ya lo vieron en niveles previos, y que además yo los puedo emplear tanto con sustantivos, bueno, en este caso estamos hablando de los sustantivos contables. También podemos utilizar este cuantificador que es el a y el an. Solamente los puedo utilizar con los sustantivos contables, con los incontables no. Y me sirve para singular, ¿listo? El a y el an son artículos y estos artículos me traducen un o una, ¿sí? Una silla, un lápiz, un espejo, una casa. Es decir, que yo solamente lo puedo utilizar en singular porque no traduce unas o unos, no, solamente singular. Mary wants a pear. Mary quiere una pera. A es el artículo, en este caso, una pera. An eagle is big and beautiful. An eagle. Muy bien. Aquí estoy utilizando el artículo an. ¿Cuál es la diferencia entre a y an? Que el sustantivo que lo precede debe iniciar con un sonido vocálico cuando vamos a utilizar el artículo an. Eagle empieza por vocal. Eagle, pero recuerden que es cuando es un sonido vocálico, no quiere decir que solamente cuando están iniciando con una vocal ya inmediatamente, entonces vamos a incluirlos como parte de an. No, recuerden que no trabaja de esa manera. En este caso debemos tener en cuenta el sonido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra university empieza con U, pero para ellos no, para ellos, digamos, para la gramática inglesa, university es como si estuviéramos hablando del sonido cuando decimos o pronunciamos la letra Y. Y, ¿cierto? Entonces, university no se toma como un sonido vocálico, sino como un sonido consonántico. Por eso es que decimos a university y no an university. Entonces, no se vayan a guiar solamente porque empieza por vocal, entonces va con an. No. Tienen que revisar que realmente la pronunciación sea vocálica. Y cuando empieza por consonante, pues sí, de fijo es a no ser que sea una H, por ejemplo. La H normalmente es un sonido invisible. La H muchas veces suena como una vocal. Por ejemplo, la palabra hour, hora. Hour es un sonido vocálico, porque yo no pronuncio la H, es invisible, entonces suena como si fuera una O, una A. Hour. An hour sería con AN, a pesar de que empieza por una H, que es una consonante. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso ustedes también ya lo trabajaron en otros niveles, sin embargo, lo estamos aquí recordando. Y tenemos otros cuantificadores como el few y el many, que también me sirve para los sustantivos contables. Few también lo puedo utilizar como pocos. Charles has a few dollars. Charles tiene unos pocos dólares. Y Mary has many things to do. Ese many es lo contrario. Few es pocos y many es muchos. Lo utilizo con sustantivos o con nombres contables. ¿Listo? Por aquí revisemos algunos ejemplos. The house is comfortable. La casa es cómoda. The houses are comfortable. Las casas son cómodas. Los contables, los sustantivos contables, recuerden que pueden ser o hacer parte de las dos categorías, tanto de los singulares como de los plurales. Por eso es que house, aquí en este primer caso es singular, una sola casa, pero también puedo interpretarlo en plural, houses, varias casas. Lo mismo la palabra blows and blouses. Muy bien, entonces ahí están los sustantivos contables. Vamos ahora con los sustantivos incontables, que es prácticamente lo contrario. Los incontables o los no contables precisamente no pueden ser contados uno por uno como los contables.
Normalmente no tienen plural, ¿listo? No tienen su forma en plural, siempre se toman como singular. Los líquidos son incontables, agua, leche, gaseosa, todo, café, todos los líquidos son incontables, ¿listo? Y algunas otras palabras como amor, arte, azúcar, felicidad, todas esas son sustantivos incontables. Por ejemplo, los líquidos, yo no digo una agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas. En la gramática inglesa eso está mal. Lo que yo digo es, lo tomo como un sustantivo incontable y si yo lo quiero pluralizar, pues debo utilizar una unidad de medida. Una botella de agua. Dos botellas de agua. ¿Por qué? Porque ya la palabra botella sí la puedo cuantificar, la puedo contar. Entonces, algunas características de los sustantivos incontables son que siempre van a ir en singular. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. The juice is not enough. El jugo, por ejemplo, la palabra jugo es un sustantivo incontable. El aire, the air. El aire también es un sustantivo contable. Your mind, la mente, también es un sustantivo incontable. Ahora, yo los puedo utilizar con los siguientes cuantificadores. Any y some. También los puedo utilizar con los sustantivos incontables, perdón. El any para los sustantivos incontables sería como nada de. Yo no tengo nada de leche. I don't have any milk. Ya no es ninguno, sino any. En este caso sería nada de. Y some pasaría a ser algo de, no algunos, porque como no es plural, sino singular, entonces lo tomaría como algo de. He has some money. La palabra money, dinero, es incontable. Yo no digo un dinero, dos dineros, tres dineros, no. Lo que puedo decir es una bolsa de dinero. Entonces las bolsas sí son contables. O un fajo de dinero, ¿cierto? O una caja de dinero. Ahí sí lo vuelvo contable. Pero la sola palabra money, dinero, no es contable. Aquí tengo un cuantificador, el some. He had some money. Él tiene algo de dinero. No digo algunos, dinero, no, sino algo de dinero. Do you have any rice? ¿Tienes algo de arroz? La palabra rice también es incontable. Entonces, ahí utilizo este cuantificador. Any rice, algo de arroz. We want some peas. La palabra peas también es incontable y utilizamos el cuantificador some. They don't have any time. Ellos no tienen nada de tiempo. Time también es un sustantivo incontable. Yo digo un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. No, eso está mal dicho gramaticalmente. Entonces la palabra tiempo, time, es incontable. Se toma como parte de un todo. Time es incontable, pero si yo digo minutes, minutos, sí son contables. Los minutos los puedo contar. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Las horas también las puedo contar. 1 hour, 3 hours. Pero la palabra tiempo no es contable. También podemos utilizar los cuantificadores little and much. Estos son exclusivos para los sustantivos incontables, no para los contables. Little y much. Poco y mucho. Peter has little money. Peter tiene poco dinero. She wants a little space in the room. Ella quiere un poco de espacio en su cuarto. Y acá vemos cómo se utiliza el much. Carol needs much sugar. Sugar también es un adjetivo que no es contable. Sugar quiere decir azúcar. Para yo contabilizar sugar necesito una unidad de medida, una bolsa de azúcar o una taza de azúcar, porque las tazas sí las puedo contar, pero si van a utilizar solo la palabra sugar, no es contable. Y ahí sí tendrían que utilizar cuantificadores como little para poco y much para mucho. Tenemos por aquí más ejemplos. Recuerden que a o an no se utilizan con los sustantivos incontables. Sí los podemos utilizar con los contables, pero en singular. ¿Listo? Luis reads a piece of news. Kim has a bottle of water. Ahí utilizamos bottle
con la palabra water, porque water es incontable, pero bottle sí es contable. Por eso estamos utilizando aquí un artículo como a. Una. The child planted a grain of rice. El niño plantó un grano de arroz. A grain sí es contable, pero rice solito no. Si ven que yo no puedo decir a rice, no, yo puedo decir a grain of rice, porque ahí ya con esta unidad de medida lo vuelvo contable. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los sustantivos contables y los sustantivos incontables para que también los utilicen en su actividad. Otra cosa muy importante, ya que estamos hablando de alimentos, son los sustantivos regulares e irregulares. ¿Cómo pluralizar los sustantivos? En español, lo más normal para pluralizar un sustantivo es simplemente agregarle S. Casa, casas. Carro, carros. Computador, computadores. Listo, agregamos S. Silla, sillas. Agregamos S. Pero en inglés hay que tener en cuenta una serie de reglas para poder pluralizar los sustantivos. Esto no es solamente agregarle S. Entonces, tenemos el plural de los sustantivos regulares. Hay varios sustantivos que hacen parte de esta categoría de sustantivos regulares porque se forman simplemente añadiendo S al final del verbo. Como la palabra house, houses, simplemente le agregamos una S. Flower, flowers, le agregamos una S. Cat, cats, le agregamos una S. Estos son sustantivos regulares porque simplemente les agregamos una S. Muy bien, entonces aquí tenemos más ejemplos. Pero vamos a ver por aquí algunos sustantivos irregulares, ¿listo? Es decir, esta categoría hace alusión a que el plural se forma de diversas maneras, no solamente agregando S al sustantivo. Entonces vamos a revisar por aquí. Resulta que hay sustantivos que terminan en CH, en S, en SH, en X o también en la letra Z. Entonces, para formar el plural de esos sustantivos debo agregar S. ¿Listo? Por ejemplo, la palabra lunch no le voy a agregar S, sino que le voy a agregar S para volverlo plural. Lunch, lunches. Dress, dresses. Watch, watches. Recuerden que estamos hablando de sustantivos, no de verbos. Box, boxes. Brush, brushes. Cepillos. Brush puede ser cepillar, pero como sustantivo, no es verbo, como sustantivo significa cepillos. Quiz, quizzes, cuestionarios. Tomato, tomatoes. ¿Sí ven? Se le agrega S. Por ejemplo, si en su receta van a utilizar la palabra tomato y es en plural, necesitan varios tomates, el plural sería con S al final. Muy bien, por acá tenemos otra regla y es que cuando tenemos un sustantivo que finalice en consonante, seguido de la letra Y o la Y, como lo quieran decir, para nosotros pluralizarlo debemos cambiar la Y por una I latina y ahí sí agregarle S. Por ejemplo, la palabra baby. ¿Qué hacemos? Quitamos la Y, la eliminamos y la cambiamos por una I latina S. Babies. Así es como se pluraliza la palabra baby, no es agregándole S, no, es cambiándola por I latina S. Body, cuerpos, bodies. Por acá tenemos fly, flies. Fly como sustantivo quiere decir moscas. Como verbo es volar, pero estamos hablando de sustantivos, no de verbos. Lady, señorita o dama, ladies. Laundry, lavanderías, laundries. ¿Listo? Entonces, así es como pluralizamos estas palabras. Por acá tenemos otra regla, y es que cuando el sustantivo termina en cis, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo pluralizamos? Cambiando ese cis por ses. Esta regla es bastante rara, yo sé, puede ser un poco confusa, pero existe. Bases, bases, en realidad, para pluralizarlo lo debemos cambiar ese cis por ses, bases. Crisis, o bueno, en este caso crisis. Aces, oasis. ¿Sí ven? Lo cambiamos por una E. No son muchos los sustantivos, pero pues sí los hay.
Cuando el sustantivo termina en la consonante F o puede ser en FE, al pluralizarlo cambiamos la F por una V y ahí sí agregamos ES. Es el caso del sustantivo life, que es vida. Y lives quiere decir vidas, plural. Wife es esposa. Ustedes vieron los miembros de la familia por allá en el nivel 1. Wife, esposa. En plural es wives con VS, wives. Wolf es lobo y en plural sería wolves con VS. Knife es el sustantivo cuchillo. Esto lo pueden utilizar en su receta. Knives en plural. Thief, ladrón, thieves en plural. ¿Sí ven? Este sí tuvo una modificación un poco más radical. De la F cambió a VS. Por acá tenemos los sustantivos cuando terminan en O. Para pluralizar los sustantivos que terminan en O debemos agregar ES. No solo S, sino ES. Potato, potatoes, con ES al final. Echo, echoes. Hero, heroes. Agregamos ES. Domino, dominoes. Zero, zeros, en plural. Y por acá tenemos algunos otros sustantivos que conservan su misma forma, tanto en singular como en plural. Deer, por ejemplo, deer que significa siervo, pero también deer significa siervos. Ahí lo que debe cambiar es el cuantificador. Si yo digo a deer, pues estoy hablando de un artículo a que solamente me sirve con singular, entonces a deer es un siervo. Pero si yo pongo el número 4, forward deer, pues entonces ya estoy hablando en plural, 4 siervos. O some deer quiere decir algunos siervos. Entonces el cuantificador es lo que me va a indicar a mí si el sustantivo está en plural o en singular. Por acá tenemos moose, moose lo mismo, sheep, sheep, ovejas. Fish, yo no digo fishes, digo fish. Fish es tanto en singular como en plural para hablar de peces, peces. Swine, swine, cerdos, cerdos. Recuerden que en inglés también tenemos algunos sinónimos. Yo puedo utilizar la palabra pig para hablar de marrano, como en español. En español a los marranitos les dicen marrano, puerco, cerdo, y es el mismo animal. Lo mismo ocurre en inglés, swine, cerdos, pero yo también puedo utilizar la palabra pig o piggy, también le dicen. Y también tenemos unos sustantivos que sí cambian de manera radical, es decir, bueno, cambian a veces solo por una letra o cambian completamente. Entonces tenemos la palabra man, que es hombre, pero si yo ya digo men con E, significa hombres. Miren en sus desodorantes, hombres, ahí dice for men, para hombres. Woman, mujer, y esta palabra sí que la pronunciamos mal a veces, ¿no? Woman no se dice woman, se dice women. Women quiere decir mujeres, varias. Foot, pie, y feet, pies. Mouse, ratón, y mice, ratones. Yo no digo mouses, no, eso no existe. Mice es el plural de ratón. Tooth, diente, uno solo, y teeth, dientes, varios. Y acá hay más ejemplos, person, die, child. Miren esta palabra que es bastante común, child es un niño y children son varios niños. Die, dice, que son los dados. Y así es como nosotros pluralizamos los sustantivos irregulares. Recuerden que los regulares son aquellos que simplemente les agregamos la S y los irregulares pues son aquellos a los que les aplicamos todas estas reglas que acabamos de trabajar. Listo, ahí está entonces ese módulo para que lo sigan explorando, sustantivos regulares e irregulares y cómo pluralizarlos. Por acá tenemos otro módulo que habla acerca de cantidades, diferentes expresiones que yo puedo utilizar. Estas ya las había mencionado anteriormente, como much, many, que es muchos. Much lo utilizo con incontables, por eso hay que tener muy en cuenta cuáles son los incontables. Por ejemplo, la palabra dinero, para decir mucho dinero es much money. Pero cuando yo utilizo sustantivos contables como perros, dogs,
ya voy a utilizar el cuantificador many. Yo no puedo decir much dogs, no, many dogs porque es plural. A lot of es otro cuantificador y yo lo puedo utilizar con sustantivos contables e incontables, es decir, con los dos. ¿Listo? No se usa para oraciones de preguntas, es decir, interrogativas, solo para oraciones afirmativas en su mayoría. Carol has a lot of books. Carol tiene muchos libros. Este a lot traduce como demasiados o muchos. Little también es un cuantificador que yo puedo utilizar con nombres o sustantivos contables o incontables. Es un poco más informal que few, pero también lo puedo utilizar. Y recuerden que no se emplea para oraciones de pregunta. They have little time. Ellos tienen poco tiempo. Do you have a little money? Tienes un poco de dinero. Does Shirley eat a little piece of meat? Come Shirley un pedacito de carne. Entonces lo puedo utilizar ahí con ambos tipos de sustantivos. Too much, simplemente el to, este to hace que yo intensifique más esta palabra. Mucho es, much es mucho, pero si yo digo too much, pues ya lo pongo un poco más arriba, ¿cierto? Too much es demasiado, muchísimo. They drank too much gin last night. Ellos bebieron o tomaron demasiada ginebra anoche. Entonces, cuando ustedes quieren intensificar este cuantificador, le pueden agregar la palabra to y eso los hace más fuertes. Y too many, pues es lo mismo, simplemente que el many es para sustantivos contables, es la única diferencia. Many, pero yo al ponerle el to hago que sea mucho mayor, más elevado su intensidad. Too many es demasiados también en sustantivos contables. Y por acá tenemos una sección de pronunciación para que lo revisen, pronunciación de los sonidos S y ES, para que revisen este video, practiquen, por favor, practiquen, porque pues recuerden que al final vamos a tener una actividad oral, ¿sí? Que es la última evidencia del curso, entonces es importante que vayan practicando también esa pronunciación. Y por acá tenemos algunas expresiones al momento de comprar algún producto. Como ustedes van a crear un diálogo en donde están comprando algo en el supermercado, estas expresiones les pueden servir. Por ejemplo, cheap, que es barato. Oh, that's cheap. Eso es económico, barato. Affordable, asequible, que puedo acceder a ese sustantivo que estoy adquiriendo. Reasonable, que quiere decir razonable. Por ejemplo, cuando yo hablo del precio, me parece justo, razonable, reasonable. Y expensive es lo contrario a cheap, que sería costoso, caro. Los pueden incluir en la presentación que deben hacer. Miren, acá hay algunas oraciones que ustedes pueden tomar como referencia. How much are the bananas? Recuerden que cuando yo digo how much are, estoy hablando de precio. How much are, es decir, me están preguntando por el valor económico de ese producto. The bananas are $25 or 25 pesos o la moneda que ustedes quieran utilizar. That's very expensive. Eso es muy costoso. Son expresiones que utilizo cuando voy al supermercado. How much is the chicken? The kilogram of chicken is only 5. That's reasonable. I take it. Eso es razonable, ese valor que me acaban de dar. I'll take it quiere decir lo llevaré, el producto. Entonces de aquí pueden tomar también como guía bastantes oraciones que les va a servir al momento de crear su actividad. ¿Listo? Muy bien. Entonces por acá les voy a explicar la actividad ya que hemos explorado todas las temáticas de este componente. Alimentos, cantidades, cómo expresar el precio, tanto en pregunta como al momento de responder a esa pregunta, cuáles son los sustantivos contables e incontables, también cómo pluralizarlos, expresiones de cantidad como much, many, little, too much, too many. Y por acá también algunas palabras, vocabulario que les sirve para crear contenido relacionado con las compras. Una vez tengan afianzados sus conocimientos, lo que deben hacer es crear la actividad que corresponde a este
componente. La actividad se llama Let's Go Shopping. Es un foro temático. ¿Listo? Este foro es obligatorio, es calificable, es decir, si ustedes no lo realizan, pues no aprueban el curso. Recuerden que hace parte también de todas las actividades que son calificables, que son 4. La primera fue el cuestionario que ustedes ya realizaron y la segunda es este foro temático. ¿En qué consiste el foro? Ustedes pueden encontrar las instrucciones también en la guía de aprendizaje o aquí en el mismo espacio donde está creado el foro, también yo les puse las instrucciones. Simplemente ustedes ingresan a Sayuna, digitan su usuario y contraseña. Y una vez estén allí, entonces van a ir al curso. Estamos en English Does Work, Level 3, esto es nivel 3, entonces pueden utilizar cualquiera de estos dos, de sus fichas, ingresan y allí van a encontrar entonces la actividad, aquí en actividades de aprendizaje guía y en este enlace que se llama Foro Let's Go Shopping, ahí encuentran las instrucciones. ¿Qué deben hacer? Primero que todo, escoger una receta. Just pick a recipe. Recipe es receta. Después deben escribir qué necesitan para prepararla, es decir, hacer un listado de ingredientes. Deben utilizar ese vocabulario de comidas y de cantidades que ya hemos trabajado. También escribir dónde pueden comprar esos ingredientes, si hay un supermercado como tal, especial donde lo consigan, etc. Deben utilizar tanto el presente simple como el presente continuo y también deben escribir un diálogo en donde ustedes se inventen unos personajes. Puede ser un cliente, customer, y la persona que atiende en el supermercado. Se pueden inventar los nombres o simplemente ponen customer and seller, que es el vendedor. Y deben mencionar los ingredientes que escogieron para su receta, comprarlos allí, preguntar por la disponibilidad, utilizar cantidades y preguntar por su precio. Y también indicar cómo van a pagar esa compra. Esa es la primera intervención, escoger su receta, listar los ingredientes con sus cantidades y crear un diálogo. La segunda intervención es revisar las intervenciones de sus compañeros. Que Pepito puso cómo hacer o que va a hacer arroz con pollo. Entonces, reviso los ingredientes, las cantidades, el diálogo y le hago un comentario a esa persona. Deben hacerle un comentario a esa persona, ya sea una pregunta o simplemente comentando, what a delicious recipe, it looks very good, se ve delicioso. Si quieren incluir imágenes, también lo pueden hacer. La actividad debe tener entre 200 y 400 palabras, mínimo 200, y deben incluir vocabulario que hemos trabajado en este componente, es decir, alimentos, cantidades, las preguntas para indagar por un precio, cómo responder a esas preguntas y cómo realizar un diálogo en un supermercado o en un lugar donde vamos a comprar comida. Aquí les dejé un ejemplo de la actividad, un ejemplo que yo misma creé, en donde les puede servir como referente para su actividad. Yo lo hice de esta manera, chicken with mushrooms, pollo con champiñones, y aquí menciono qué necesito. What do you need? What do I need? ¿Qué necesito? You need few key ingredients. Miren, estoy utilizando los cuantificadores como few y como some, que los subrayé en azul. You need a few key ingredients. First, you need 2 boneless, skinless chicken breasts. Necesitan una pechuga de pollo deshuesada y sin piel. Y aquí estoy poniendo el peso, por ejemplo, 200 grams, milk cream, crema de leche, 2 packs of clean mushrooms, 2 paquetes de mushrooms que son champiñones, some olive oil, algo de aceite de oliva. Olive oil es un sustantivo incontable. Salt, la sal, pepper, acá también pimienta, mint, garlic,
teaspoon of dried thyme, rosemary for extra flavor. Bueno, aquí menciono todos los ingredientes con sus cantidades. ¿Dónde puedo comprar estos ingredientes? To buy the ingredients, you can visit different places. For example, Olympica, which is a supermarket around the country. Es un supermercado que podemos encontrar alrededor de nuestro país en varias ciudades. Bueno, ustedes deciden si quieren incluir un supermercado grande o pueden decir el supermercado más cercano a su casa. Y acá está la conversación. This is a conversation between the seller and me. Esto es una conversación entre el vendedor y yo. Excuse me, are there 2 packs of mushrooms and 2 boneless chicken breasts available? Yes, there are. Great, thank you. How much are the mushrooms? Aquí estoy preguntando por el precio de esos champiñones y de las pechugas de pollo. Aquí me responden por los valores de esos productos y aquí estoy utilizando en pesos. ¿Listo? Yo lo hice en pesos, pero si ustedes quieren pueden hacer su actividad en dólares o en cualquier otra moneda. That sounds reasonable. Fue otra de las palabras o expresiones que vimos en uno de los módulos del componente donde hablábamos de vocabulario al momento de comprar comida. Eso suena razonable, es un precio justo. How are you going to pay? ¿Cómo vas a pagar? I'm going to pay with my card, con mi tarjeta. Y aquí más vocabulario relacionado con este módulo. Algo así es lo que ustedes deben realizar. Si quieren, pueden incluir una imagen de su receta. Algunos lo han hecho, otros no. Pero pues eso no es obligatorio, así que ustedes deciden si lo ingresan o no a su actividad. ¿Cómo van a participar? Van a ir a la plataforma Sayuna. Perdón un momento, voy a ir a la plataforma Sayuna rápidamente. ¿Listo? Y ustedes van a ir a la actividad de aprendizaje guía, esa sección, y allí van a encontrar entonces el foro Let's Go Shopping. Hacen clic allí y acá en la parte inferior les va a aparecer añadir un nuevo tema de debate. Hacen clic allí y escriben, por ejemplo, su receta. Algunos han puesto Let's Go Shopping o tal vez otros ponen directamente el nombre de su receta, como lo quieran hacer. Y aquí pueden, si quieren hacerlo en un documento en Word, lo pueden hacer también adjuntándolo aquí como documento, o si es un enlace, o si lo quieren crear directamente desde la plataforma, también lo pueden hacer. Miremos por aquí tenemos el de Leslie. Leslie acá nos indica qué es lo que va a realizar, que necesita bread. Para hacer pan necesito, aquí dice warm water, agua tibia, levadura, y incluye también las medidas, teaspoon sugar, una cucharada de azúcar, vegetable oil, aceite vegetal, y por acá dice dónde los compra, que usualmente los compra en un supermercado local. It's called D1, en un D1. Y acá hace su diálogo. Juliana en Camilo. Y listo, ahí está su intervención. Recuerden, si quieren incluir una imagen, también lo pueden hacer. La plataforma les permite crear insertar imágenes. Y ahí tenemos ya varias intervenciones. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan a la intervención de cada uno de sus compañeros y por favor le hagan un comentario o una pregunta. Acá también ingredientes con cantidades, dónde compraron esos ingredientes o dónde los pueden comprar. En este caso, Mercacentro. Esto es un supermercado de nuestra región, en el Tolima. Solamente está en el Tolima, en Ibagué y algunos municipios del Tolima. Entonces, ustedes que están ubicados en otras partes del país nos pueden también hablar de esos supermercados que son propios de su región. Y por acá tenemos la conversación. Recuerden que deben tener en cuenta esos 3 puntos: receta con sus ingredientes y cantidades, dónde los compran y el diálogo. Porque ya a algunos chicos les ha faltado el diálogo, entonces me ha tocado devolverles la actividad para que vuelvan y la hagan. Y listo, en eso consiste la actividad.
Recuerden que, pues de acuerdo al cronograma, hay unas fechas establecidas. Sin embargo, pues no es obligatorio cumplir esas fechas. Para esta actividad vamos a tener del 3 de mayo, es decir, desde este fin de semana hasta el 9 de mayo. Sin embargo, todo esto va a estar habilitado todo el mes. Si ustedes no pueden desarrollar esta actividad en esta semana, lo pueden hacer antes del 23 de mayo, que es el día límite, es decir, la fecha en que finalizamos la recepción de actividades. ¿Listo? Para ya posteriormente crear el listado de aprobados y hacer la certificación del curso. All right, so is there any question, Gustavo? Thank you for coming to the web conference. Do you have any question? ¿Tienes alguna duda? ¿Todo quedó claro? No, teacher, thanks. Everything was clear? All right, Gustavo, thank you so much. Guys, well, so that's the activity for this week. I hope you guys understood everything. If you have questions, please text me. Si tienen preguntas, me las comentan. Yo con mucho gusto los oriento en el desarrollo de esta actividad. Y nos encontraremos nuevamente el 12 de mayo, que es nuestra próxima videoconferencia con una nueva actividad. Thank you, have a very good day and meet you next week. Nos encontramos nuevamente en la próxima semana. Gracias, Gustavo, por tu asistencia y participación. Bye, teacher. All Have a right, good goodbye. day. You too. Thank you so much.